Buenos días a todos, buenos días. Comparezco para darles cuenta de los asuntos abordados en el Consejo de la Xunta, así como para centrarme lógicamente en las medidas que hemos adoptado en el Gobierno y que tienen que ver con el coronavirus. De los otros asuntos tendrán ustedes cumplida información en las reseñas que sacaremos a través de la Secretaría General de Comunicación. Seguimos trabajando en 4 frentes. En primer lugar, intentar contener la expansión del virus. En segundo lugar, estar suficientemente dotados para hacer frente al pico de la pandemia. En tercer lugar, ir intentando y prosiguiendo en la ayuda a los ciudadanos, a los gallegos, a las gallegas, afrontando especialmente y ayudando a los que peor lo están pasando. Y en cuarto lugar, minimizar las consecuencias económicas y ir ya previendo medidas y estrategias para una recuperación económica. En la línea de consejos anteriores hay una serie de medidas que hemos adoptado. En primer lugar, la creación de un comité de expertos en el ámbito económico que asesore a la Xunta de Galicia en lo que se refiere al impacto del coronavirus en la actividad económica, el impacto en la bajada del Producto Interior Bruto, el impacto en la destrucción de empleo, el impacto en la caída de las exportaciones, el impacto, en definitiva, en la recaudación fiscal, en el déficit público, en las cuentas públicas, pero también en la macroeconomía gallega. Hemos también adoptado nuevas iniciativas de política social para ayudar a las familias gallegas en general. Hemos puesto en marcha un teléfono de atención psicológica las 24 horas del día que a partir del próximo lunes atenderá a cualquier persona en cualquier momento del día que lo necesite, del día o de la noche, a través del 112 mediante un convenio que firmaremos con el Colegio de Psicólogos de Galicia. Y también hemos aprobado una nueva adquisición de material sanitario, material que en algunos casos hemos adquirido ya, se trata de autorizar el gasto y en otros hemos decidido encargar. Como viene siempre siendo habitual, les traslado la información que la Consellería de Sanidad, a través del Servicio Gallego de Salud, nos traslada sobre la situación del coronavirus en Galicia. Número de personas activas. La información se refiere a las 21 horas del día anterior, es decir, del día de ayer, para seguir la sistemática que plantea el Ministerio de Sanidad para todo el Sistema Nacional de Salud. Como digo, número de activos en Galicia, 4.635 personas diagnosticadas con el coronavirus. Número de personas que ya están en UCI, pacientes en UCI, 178. El 3,8% del total. Número de personas pacientes en hospitalización, 879, el 18,9% del total. Y número de personas con el virus y con menores problemas sanitarios y por lo tanto pueden proseguir en su domicilio, 3.589, el 77,2%. Número de altas, personas que consideramos los servicios sanitarios que se les puede dar de alta, 435. Número de personas fallecidas, 149. Esta es el total de personas fallecidas, que son 11 más que 11 más, insisto, en este momento, 11 más de las que dimos a las 9 de la noche del pasado día de ayer. Por lo que se refiere a la evolución, que creo que es muy importante, ver cómo está evolucionando el pico, ver cómo está evolucionando los datos, el número de personas que están diagnosticadas se ha incrementado en 257, es decir, un 5,86% más. Esto no quiere decir ningún dato de por sí negativo. Lo que estamos haciendo es haciendo test con mayor intensidad y diagnosticando más personas y por lo tanto protegiendo a más personas al confirmarles que tiene ese virus y sobre todo también proteger contagios de esas personas que automáticamente pasan a estar aisladas. El número de ocupación de UCI ha subido un 7,88%, 13 UCIs más
ocupadas, lo que da un total de 178, y el número de personas en planta de hospitalización ha subido un 6%, es decir, 50 personas más, lo que totalizan las 879 personas en planta de hospitalización. Seguimos, por consiguiente, diagnosticando más. Eso es una actividad asistencial básica para evitar contagios y para asegurar la salud de las personas que ya están diagnosticadas con coronavirus. Y hay una serie de datos importantes. Hemos hecho más de 23.000 test en Galicia. Estamos haciendo ahora test con mayor intensidad en las residencias de tercera edad, todas aquellas que tenemos disponibilidad en función del número de test que llegan al Servicio Gallego de Salud. Hay dos datos más que creo que son importantes. Uno, lo que se refiere al número de fallecidos por el número de diagnosticados positivos. La media de España está en el 9,29%, la media en Galicia está en el 2,64%. Ceuta tiene el 1,61% y Galicia el 2,64%. Estamos pues dentro de las comunidades autónomas con menor número de fallecidos en función del número de diagnosticados como positivo. Y otra de los ítems que nos parece muy importante es el número de fallecidos sobre ingresados. El número de fallecidos sobre ingresados en España está en el 17,34%, en Galicia en el 7,63%. Melilla está en el 5,41% y después ya viene Galicia con el 7,63%, unos 10 puntos por debajo de la media del conjunto de España. Y la edad media de las personas que han muerto en Galicia está en 80,92 años. Estos son la edad media de todos los pacientes que han fallecido hasta esta fecha, es decir, hasta hace unos momentos. 1.600 personas están siendo seguidas a través de los sistemas informáticos de la consulta, el que se denomina en Galicia TELEA. Son personas que están en domicilio y que tienen una relación permanente con los médicos y de las cuales 211 pacientes están ya dados de alta. Por lo tanto, el hecho de estar en casa no significa que no haya un seguimiento de las constantes vitales y también del comportamiento clínico de las personas a las que me refiero. Yo quiero hacer un llamamiento a no minimizar la situación que estamos sufriendo. Creo que no debemos de restar un ápice a la importancia y al drama que seguimos viviendo, a la presión asistencial en urgencias, a la presión asistencial en las plantas de hospitalización y en las unidades de cuidados intensivos. Detrás de estas cifras hay personas, hay vidas, hay familias que se han roto como consecuencia de la mortalidad a la que acabo de hacer referencia y por consiguiente debemos de seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios. No vamos a desfallecer en esos esfuerzos y por lo tanto no vamos a minimizar la situación que estamos viviendo en este momento. Insisto que las 149 personas fallecidas ya es algo irreversible y por consiguiente nos parece que esto, junto con las personas que están en UCI y en las plantas de hospitalización, es un motivo de enorme preocupación. Volvemos otra vez a agradecer a los profesionales de la sanidad lo que están haciendo, lo que han hecho y lo que van a seguir haciendo. Y también a todos los que están contribuyendo desde su responsabilidad a mantener esta situación, a los agentes que están exigiendo que se cumpla el confinamiento y controlando las carreteras, los aeropuertos y los puertos, al personal de las farmacias que están dispensando los medicamentos a los ciudadanos, a los transportistas que están manteniendo la cadena alimentaria, igual que los empleados del supermercado, de las tiendas de alimentación, las gentes de las pescaderías, los carniceros, los panaderos, que están garantizando que las personas que no están trabajando y las personas que obligatoriamente están confinadas no se le haya interrumpido ni un ápice todos los alimentos que venían consumiendo con anterioridad. Por supuesto también a los empleados de la banca, que están trabajando para facilitar los préstamos, para facilitar créditos, también para facilitar el pago de las nóminas
y todas las operaciones por Internet desde el punto de vista financiero. A los abogados, a las personas que trabajan en los turnos de oficio, a las personas que están trabajando en las gestorías, por supuesto también a los trabajadores de las papelerías, de los kioscos, a todos los trabajadores de los sectores considerados esenciales, y también no nos hemos olvidado a todos los que están confinados en sus casas. Se cumplen hoy 3 semanas desde que la Xunta de Galicia anticipó decretando el estado de alerta sanitaria y estableció una serie de restricciones refrendadas después en el decreto de alarma aprobado por el Consejo de Ministros. Llevamos 148 personas fallecidas, 149, perdón, fallecidos, muchas de ellas lamentablemente muertas en la soledad que requieren los protocolos asistenciales, y también pues enterradas en la misma soledad casi, la soledad que nos plantean los profesionales sanitarios. El confinamiento está a ser clave para evitar más muertes, así lo siguen trasladando los expertos, y aunque es muy temprano para sacar conclusiones definitivas, los especialistas quieren ver algunas señales, desde luego confusas, en mi opinión provisionales y nada concluyentes, de que podemos estar acercándonos al pico de contagios. Ojalá sea así. Lo que es evidente es que el confinamiento está a resultar efectivo, porque se está reduciendo el incremento del número de personas en UCI, el incremento del número de personas en hospitalización. De hecho, esta semana hemos tenido 2 días buenos en cuanto a la disminución de personas en hospitalización. Eso es bueno, insisto, pero estos son indicios que veremos si se confirman o no, y en todo caso son señales, en nuestra opinión, provisionales y no concluyentes. Debe de quedar claro que el pico de la actividad asistencial aún lo vamos a seguir notando. Sigue habiendo, lo hemos visto en el día de ayer, más presión en UCI, más presión en hospitalización, probablemente creciendo con menor intensidad, pero sigue siendo una presión importante. Y infelizmente estamos hoy lejos de ver todavía el pico de la hospitalización y de la unidad de cuidados intensivos en el Servicio Gallego de Salud. Vamos a seguir registrando muertes por el coronavirus en los próximos días. Vamos, por lo tanto, a seguir siendo cautelosos y seguir contando la verdad a la gente y seguir informándoles de que todavía no hay una confirmación, al menos en Galicia, de que las cosas hayan llegado al punto más álgido, y todavía, lamentablemente, no podemos ser portadores de noticias definitivamente tranquilizadoras. Reconozco que me sorprende algunas voces críticas sobre la necesidad de habilitar más medios hospitalarios. No es, desde luego, lo que nos dicen los expertos del Servicio Gallego de Salud, y nosotros vamos a seguir trabajando en la construcción de medios hospitalarios adicionales. Medios hospitalarios adicionales que se sumarán a todos los medios públicos y privados que tengamos a disposición en la comunidad autónoma. Ojalá los especialistas clínicos del Servicio Gallego de Salud se equivoquen, ojalá no necesitemos utilizar los hospitales de campaña que estamos preparando, ojalá sea necesaria la dotación de hospitales públicos y de hospitales privados que tenemos ya a disposición en Galicia, pero nosotros seguimos haciendo acopio de materiales, acopio de camas, acopio de material sanitario ante la eventualidad de tener que instalar camas extrahospitalarias tanto en la ciudad de A Coruña como en el área sanitaria de Santiago. A día de hoy todo sigue apuntando a que podemos necesitar esas camas y, por lo tanto, lo que dicta la responsabilidad es que tenemos que estar preparados ante esa eventualidad. Si algo caracterizó al gobierno gallego hasta este momento es que no hemos minimizado el impacto de la pandemia. Desde el 1 de marzo hemos estado comprando material sanitario. Si no lo hubiéramos hecho, hoy estaríamos colapsados en UCI. Y es que el número de pacientes
en UCI superan las existencias de UCI que teníamos en los últimos años. Teníamos 160 camas de UCI, que era lo que necesitábamos, incluso en los picos de gripe, y sin embargo hoy, como digo, tenemos ya pues 178 pacientes en las UCI. Por tanto, si no hubiésemos comprado respiradores y el aparataje necesario para las UCIs, hoy estaríamos en una situación ya de colapso. Por consiguiente, sigamos trabajando, actuemos con responsabilidad y sigamos anticipándonos. Quixera, para proseguir o Consello da Xunta, dar conta dos asuntos o que refería inicialmente no ámbito do coronavirus. Empezo pola compra de material sanitario. A Consellería de Sanidade hoxe informou das distintas adquisicións de material sanitario que levamos feito nos últimos semanas e autorizamos un gasto adicional por 5,1 millón de euros. Levamos adquirido en personal sanitario un importe de 17 millóns de euros, que incluyen os 5 millóns que hoxe acabamos de aprobar. Con estes 5 millóns compramos ou pagamos unos 20.000 unidades de test de anticorpos. Insisto, Galicia compra todos os test que o mercado dispoña. Por conseguinte, se hai proveedores de test que estén dispostos a venderlle o Servicio Galego de Saúde, e evidentemente test contrastados que farían ese contraste aos servicios de microbioloxía dos hospitais galegos, insisto, se hai algún proveedor de test que poña a disposición de Galicia test, que saiba que os compramos sin límite, porque entendemos que os test teñen que seguir producíndose de forma generalizada ás persoas, a todas as persoas, tanto as que presentan síntomas, prioritariamente, as residencias da terceira idade, prioritariamente, pero tamén a calquera outra persoa, se tuviéramos test dabondo. Tamén, hoxe, decimos comprar ou pagar 4 millóns de mascarillas, 152.000 mascarillas respiratorias, 524.480 batas de alta protección impermeables e casi 70.000 lentes de protección ocular. 80.100 pantallas de protección facial, 100.000 unidades de mandís plastificados, ademais de buzos de protección de tecido impermeable, transpirable ou lavable, 45.000 solucións desinfectantes, 120.000 litros de solución desinfectante de superficies e envases e tubos dispensadores. En definitiva, seguimos comprando, seguimos tendo provisións, seguimos ampliando o stock, porque aínda nos quedan días, semanas complicadas e despois aínda probablemente teñamos que seguir utilizando este material nos próximos meses. A segunda decisión é intentar dar información, dar tamén amparo ás persoas que necesiten un teléfono ás 24 horas para referir determinados sintomatoloxía. Xa sexa a sintomatoloxía de altos niveles de estrés, de ansiedade, de sensación de indefensión, de perda de hábitos cotiás, é dicir, o que normalmente pasa co confinamento, moito máis as persoas maiores, as persoas con maior vulnerabilidade. Por exemplo, a situación de confinamento implica diversas consecuencias, evidentemente alteración de rutinas, interrupción das redes de apoio, afectación laboral, necesidade de cuidado das persoas dependentes. E esta situación tamén implica unha enorme soidade, que hai persoas que viven soas e agora todavía con maior intensidade, dado que a maioría desas persoas están confinadas nas súas casas. Hai persoas que non teñen un dominio das tecnoloxías e, polo tanto, se poden comunicar con maior dificultade. Hai outros aspectos que aumentan a vulnerabilidade, o medo ao contagio da enfermedade, o medo ante determinadas sintomatoloxías, alteración do proceso de do para as persoas que lamentablemente perderon as súas parellas ou os seus avós ou os seus pais. É por iso que a Xunta ofrece atención psicolóxica a toda a población galega a partir do próximo luns, as 24 horas, durante todo o tempo que se necesite, inicialmente durante todo o tempo de alarma. O teléfono que poden chamar todos os galegos a partir do próximo luns é o 112, serán atendidos por psicólogos do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. Como digo, funcionará as 24 horas, estará operativo a partir da próxima semana e mentras dure o estado de alarma. Ademais, este teléfono ven funcionando dende o día 23 de marzo,
outro teléfono que adicamos inicialmente para as persoas maiores, o teléfono social, o 800 400 800, que adicamos dunha forma máis especial ás persoas maiores. Iremos vendo cal é a demanda do 800 400 800 que funciona dende marzo, e tamén de este teléfono que funcionará a partir da próxima semana a través do 112, e iremos tomando decisións ao respecto da atención psicolóxica permanente a todos os galegos que a podan necesitar. 3 acordos tamén en materia de política social para intentar axudar as persoas máis vulnerables. O primeiro deles, ampliamos o servicio de axuda ao fogar. Sacamos un programa de servicio de axuda ao fogar extraordinario para financiar sin coste a persoas que estean no seu domicilio e que necesitan persoas que vayan ao fogar a axudar os seus quefaceres ordinarios ou tamén a outro tipo de necesidades máis personais. Imos invertir 6 millóns de euros mensuais por todo o tempo que dure esta situación. Isto supón a contratación de medio millón de horas de atención a domicilio e poderemos chegar a 12.500 fogares. Actualmente estamos chegando a 24.000 fogares todos os días e agora o que vamos a facer é chegar a 12.000 fogares máis, o que supón, dende logo, un récord de atención aos fogares. Nestos 12.000 que contratamos hoxe, os usuarios non pagarán nada. Neste momento os usuarios poden estar pagando, pois depende, un euro, un euro e medio, 2 euros, 2 euros e medio por hora de atención no fogar en función da renda. Estos 12.000 que contratamos hoxe non pagarán nada porque entendemos que estamos nunha situación evidente distinta. O faremos a través, como sempre, dos concellos, os que lle financiaremos este servizo, na parte que vimos financiando ata o momento, e ademais financiaremos o 100% do custe dos beneficiarios. En segundo lugar, tomamos outras decisións no que se refire ao plan social de contingencia. Hoxe vimos de tomar a decisión de que a Xunta de Galicia asumirá o 100% das cotas que pagaban todas as familias galegas nos seguintes servizos: escolas infantís públicas, concertadas e de iniciativa social, centros de día de maiores públicos, centros de día de atención ao Alzheimer, e centros de día e ocupacionais para persoas con discapacidade, tanto públicos como de iniciativa social. Ata o momento, lóxicamente, para as escolas infantís públicas, concertadas, de iniciativa social ou para os centros de día dos maiores, ou os centros ocupacionais, os centros de Alzheimer, pois os usuarios pagaban unha parte. A partir de agora, isto será aboado por parte da comunidade autónoma. Isto beneficia a 23.000 familias en toda Galicia. Máis de 13.700 familias que teñen un fillo ou unha filla nunha escola infantil pública, suxeito a prezos públicos, ou máis de 6.800 fogares que empregaban algúns dos centros de día ou ocupacionais. Por tanto, nas escolas infantís públicas, concertadas ou de iniciativa social, e nos centros de día da Xunta xa non se pasará a mensualidade de abril, se devolverá tamén a parte proporcional do mes de marzo, dende que se declarou o estado de alarma, e isto será aboado con fondos públicos do plan de contingencia social aprobado polo Goberno de Galicia. Isto terá un impacto a data de hoxe xa confirmado de 2,6 millóns de euros que se poderá ampliar no caso de que o estado de alarma prosiga a partir do 12 de abril, semanas seguintes, de acordo coas previsións ou coas decisións que adopte o Goberno de España, que é o único que ten capacidade para tomar esa decisión. O terceiro acordo en materia de política social é seguir ampliando o plan social de contingencia. Hoxe aprobamos un programa de inclusión social, o programa máis grande da historia da comunidade autónoma. Dedicamos 18,3 millóns de euros para financiar as iniciativas de inclusión social. Isto supón un incremento do 22% do presuposto e isto supón incrementar un 30% o número de persoas que van a estar beneficiarias como consecuencia de estos programas. Vamos a financiar 1.000 proxectos, o que supón un 30% máis que as pasadas convocatorias. Estamos falando de entidades sociais que prestan servicios a persoas maiores, a persoas vulnerables, a persoas sin teito, a persoas inmigrantes,
Vamos a financiar os gastos de funcionamento dos centros, os servicios de formación adaptada, as actuacións de inclusión da población emigrante, etc. etc. No que se refire a máis decisións no ámbito social no relativo á vivenda. Como saben, no anterior Consello tomamos a decisión de financiar o 100% cos fondos públicos os 700 beneficiarios actuais do bono de alugueiro social. A Xunta pagaba unha parte, outra parte pagaban os beneficiarios. No mes de abril a Xunta pagará o 100% do bono e os beneficiarios non tendrán que pagar nada do bono social. Ademais, decidimos aprazar os pagos para 3.500 vivendas de promoción pública de titularidade do Instituto Galego de Vivenda Solo. Agora o que sumamos tamén son outros 64 inmobles da empresa pública Xestur para facer de forma coordinada as 3.500 vivendas do Instituto Galego de Vivenda Solo. Adicionalmente, tomamos a decisión de non pasar o cobro os recibos das polígonos industriais, das parcelas que a xente, os empresarios, os emprendedores puderan comprar e que tuveran que pagar mensualmente unha cuota ao o Goberno da Comunidade Autónoma. En definitiva, a suma total serían 4.300 familias galegas se poden beneficiar das medidas extraordinarias financiadas co presuposto da Comunidade Autónoma no que se refire á vivenda pública e tamén ao conxunto dos emprendedores que teñen parcelas con dereitos de concesión que se suspende o pago do dereito de superficie, durante o tempo da alarma. Outros asuntos en materia económica. A Xunta pon en marcha unha ferramenta específica para facilitar o acceso a solucións financeiras para a industria do mar. Hai unha doble función con esta decisión: unificar o acceso a todas as axudas que poden acceder as empresas do sector da cadea mar industria e canalizar nun só punto de atención a información e as consultas en canto á súa tramitación. O obxectivo é garantizar o financiamento que precisan para o pagamento de facturas e os gastos de funcionamento e conceder crédito para dar viabilidade ás empresas do sector. Poderán beneficiarse para garantir o financiamento do tráfico comercial das cadeas de abastecemento mediante préstamos avalados pola Xunta de Galicia. Tamén se favorecerá a posibilidade de financiar investimentos en materia de produción no caso de ser necesarios, e a Administración Autonómica avalará e achegará créditos a medio e longo prazo con tipo de interés cero por parte de estos colectivos, que será financiado o tipo de xuro e tipo de interés cero por parte da Comunidade Autónoma. Esta ferramenta se inclúe dentro dos 250 millóns de euros que temos activados para beneficiar a autónomos e a pequenas e medianas empresas que, como saben, cubren operacións entre 3.000 e 200.000 euros por solicitante, formalizando créditos por un período máximo de 4 anos, cun ano de carencia e con todos os intereses durante esos 4 anos financiados por parte da Comunidade Autónoma. Por lo tanto, préstamos de 4 anos, un ano de carencia, tipo de interese cero. E traballamos tamén para intentar axudar os que máis o precisan. Estamos preocupados, lóxicamente, como todo o mundo, polo emprego. A crise sanitaria está producindo unha crise económica. Se non somos capaces de paliar, en parte, a crise económica, iremos a unha crise social. Polo tanto, o que temos é que intentar buscar fondos para a reactivación económica. En este sentido, esta semana tivemos unha moi mala noticia, que a decisión do Goberno Central de confiscar 100 millóns de euros dos presupostos da Comunidade Autónoma no que se refire ás políticas activas de emprego. Se trata dunha decisión sin precedentes, dunha decisión que invade claramente as competencias autonómicas e unha decisión totalmente inesperada. Levamos 3 conferencias de presidentes celebradas aos domingos. Este domingo teremos, entendo que a cuarta, e o pasado domingo nada se dixo, dende o domingo que nada se comenta, o martes que amanecemos con unha decisión do Goberno Central de confiscar 100 millóns de euros do presuposto da Comunidade Autónoma para financiar as decisións do propio Goberno Central, que nin se nos consulta, nin se nos pide opinión, e, sin embargo, as decisións do Goberno Central se financian con presupostos de Galicia.
e do resto das comunidades autónomas. En primeiro lugar, esos 100 millóns son de Galicia. Esos 100 millóns están nos presupostos da comunidade autónoma. Esos 100 millóns de euros é diñeiro finalista que o Goberno central ten que transferir ás comunidades autónomas. Estaban destinados fundamentalmente a formar persoas desempregadas. E esta confiscación, así de claro, o que nos vai a impedir, cando se levante o estado de alarma e cando a xente se volvan a incorporar ao seu posto de traballo, pois facer as políticas de formación que estaban comprometidas. O lamentamos profundamente. Tiñamos 8 programas de formación pactados cos sectores e supón que non vamos a poder facelos por unha retirada unilateral do crédito de 100 millóns de euros aos presupostos da comunidade autónoma. Isto supón que queda sin financiamento o plan específico para a formación no sector naval, o plan específico para a formación no sector da automoción, tamén no sector forestal, e así como as unidades formativas de empresas. Isto supón que 34.000 galegos que iban a participar en formación para desempregados non poderán facelo como consecuencia da retirada unilateral dos fondos da comunidade autónoma por un importe de 100 millóns de euros. Para entendernos, isto supón que os obradoiros de emprego que estaban convocados non os vamos a poder adxudicar. E isto supón que os convenios co sector forestal, co sector da automoción e co sector naval, coas empresas destes sectores para financiar o emprego a través da formación de estos 34.000 desempregados galegos se quedan sin dotación presupuestaria. Nos parece grave, nos parece que é unha decisión moi perigosa seguir tomando decisións por parte do Goberno central e que despois sexan as comunidades autónomas os que teñen que financiar unhas decisións que nin son consultadas nin entran no seu ámbito competencial. Nos parece que é unha decisión absolutamente unilateral que non podemos compartir. Por iso, o próximo domingo trasladarei ao presidente do Goberno, dentro do acatamento ás decisións do Goberno central, esta discrepancia profunda da Xunta de Galicia. E por último, como digo, temos que empezar a traballar no ámbito económico. Temos que diseñar medidas para a recuperación paulatina da nosa economía. Temos que, por suposto, xestionar a emerxencia sanitaria, pero tamén ir pensando nas semanas posteriores ao levantamento do estado de alarma. Tomamos a decisión de crear un comité de expertos no ámbito económico para analizar medidas, para facer un diagnóstico, para coñecer cal é a súa opinión e tamén para asesorar o Goberno. Por lo tanto, esta é unha medida no ámbito da anticipación económica, é un conxunto de expertos que vamos a seleccionar no ámbito dos profesionais académicos, no ámbito da sociedade civil, no ámbito da sociedade empresarial e probablemente pidamos personas que se designen o Círculo de Empresarios de Galicia, o Foro Económico de Galicia, a Asociación da Empresa Familiar de Galicia e outras institucións. Por suposto, por parte do Goberno de Galicia estará todo o equipo económico do Goberno, é dicir, os departamentos máis directamente relacionados coa economía, Departamento de Facenda, Departamento de Economía, Industria e Emprego, Departamento de Medio Rural, Departamento do Mar. As funcións serán o impacto da emerxencia sanitaria na economía, a previsión da caída do Produto Interior Bruto, a previsión de incremento de gasto público, a previsión de disminución dos ingresos vía tributaria de Galicia e do conxunto de España, o impacto que suporá no déficit público, o impacto, en definitiva, que supera no empobrecemento da sociedade galega e do empobrecemento do tecido económico e productivo de Galicia. Entendemos que é necesario ter actualizado estas proxeccións e, por suposto, con esta información traballaremos no ámbito do diálogo social, no ámbito das organizacións do diálogo social, sindicais e patronais, pero previamente simplemente vamos a facer unha consulta a expertos que coñecen ben para que as propostas do Goberno sexan propostas que veñan precedidas de análisis externos que se sumarán aos análisis internos do propio equipo económico da Xunta de Galicia. En definitiva,
pechamos esta rolda de prensa. Seguimos traballando, sentando as bases do que creemos que é responsable empezar a pensar no día despois, a alarma, no día despois, a emerxencia sanitaria, pero sobre todo, por suposto, seguimos centrados no día a día. Seguimos coa prioridade número 1, que é a asistencia sanitaria. O sea, a nosa prioridade, é o noso obxectivo. Un obxectivo que céntranos no importante, que é en como podemos, en primeiro lugar, diagnosticar a máis xente, facer test, cantos máis millor, non ter medo ao número de persoas que localizamos como positivos. Eso quere dicir que estamos facendo o noso traballo. Cantos máis positivos, máis diagnosticados. Cantos máis diagnosticados, menos contagiados. Por lo tanto, ese é un traballo que vamos a seguir e a proseguir. O importante é ter o maior número de persoas diagnosticadas para ter o menor número de persoas contagiadas. Por conseguinte, o número de test sigue sendo fundamental na nosa actividade. Vamos a seguir facendo test, en primeiro lugar, a todas as persoas con sintomatoloxías e que den unha situación de disminución da súa saúde. Por suposto, test nas residencias da terceira idade e mantendo, por suposto, todos os test dentro dos hospitais en todos os servizos. Vamos a seguir traballando a eso. Vos lles animo a todos e, por suposto, a que se sigan cuidando, que é o mellor que poden facer pola sociedade no seu conxunto, pola súa familia en particular e por vostedes mesmos. Moitísimas grazas. Hai preguntas, me imagino. Sí, buenas tardes. Primero una duda sobre los asuntos de Consello. Pregunta Europa Press si la asunción de las cuotas de escuelas infantiles, centros de día y demás servicios tendrá efectos retroactivos también para el mes de marzo y si se aplicará a la tarifa de servicios como el comedor. Sí, a resposta é que isto se fai con carácter retroactivo, non sei se dos día 15 de marzo ou 16 de marzo. E entendo que esa tarifa de devolución é unha tarifa que afecta non solamente o servicio de escola infantil, senón tamén a aqueles servicios complementarios que se utilizasen nesa escola infantil, no caso do comedor de forma explícita. Hay varias sobre residencias. Cadena Ser pregunta que fallou na xestión da crise nas residencias de maiores para que se teñan convertido no principal foco de infección e se vai intervir a Xunta a curto prazo algunha máis. Evidente que todas as administracións públicas, a Xunta, o Goberno Central e os concellos estamos traballando para conter o virus, cada un con maior intensidade na súa área competencial. Nunca será suficiente todo o que podamos facer para conter o virus, tanto fora das residencias como dentro das residencias. Nada do que faremos, nin o que fixemos, nin o que vayamos a seguir facendo será o 100% seguro para conter ese virus. Se o 70% da poboación, según os datos epidemiolóxicos, vamos a contraer o virus, pois é evidente que estamos todavía nunha fase inicial de contracción de virus. É certo que hai moitos sistemas inmunolóxicos de moitas persoas que, tendo o virus, prácticamente non teñen sintomatoloxía. Hai outras persoas que, sendo xoves, mozas, fortes, pois teñen unha sintomatoloxía menor, pero o que nos dicen é que o 70% da poboación vai a contraer o virus, antes ou despois. Por tanto, isto non é unha cuestión exclusiva das residencias. O virus está atacando fora das residencias, dentro das residencias, e nos sigue ocupando e preocupando dunha forma moi especial nas residencias. O dixemos dende a primeira rolda de prensa que tivemos, o advertimos na conferencia de presidentes, que as residencias das comunidades autónomas eran lugares especialmente vulnerables. Que é o que estamos facendo? En primeiro lugar, levando a residencias, a maioría delas privadas, material que non tiñan, que non dispoñían. E de feito, neste momento, levamos máis de 529.000 mascarillas entregadas ás residencias. Máis de medio millón. Máis de 12.000 litros de solución hidroalcohólica e, por suposto, pois gorros, calzas desbotables,
máis de 354.000 guantes e vamos a seguir traballando, sin distinguir si son residencias públicas, residencias de iniciativa social, residencias concertadas ou residencias privadas. En segundo lugar, o que fixemos é adoptar a decisión de que todas as residencias estuveran tuteladas por médicos de atención primaria ou por médicos de xenteroloxía ou por médicos de medicina interna nos hospitais. En terceiro lugar, o que fixemos foi unha diferenciación entre residencias integradas, que a maioría dos seus residentes teñen ese virus xa confirmado, diagnosticado, e outras que teñen menos confirmacións ou persoas menos afectadas. E estamos intervindo en residencias privadas, neste caso 2 residencias privadas, e, insisto, estamos facendo máis test que nunca nesos centros, priorizando esos centros. Hai 2 residencias privadas que acabamos de intervir. Eu non quero prexulgar nada, o que si digo é que se observamos que hai residencias cunha porcentaxe importante de contagio, as intervimos e nomeamos directores por parte da Xunta de Galicia e abrimos expedientes informativos no caso de que consideremos que así fose necesario. Por tanto, non sería responsable, na miña opinión, nin xusto a xeneralización dos problemas das residencias. Neste momento, o dato que temos de personal con diagnóstico positivo de virus nas residencias afecta o 2% do total das prazas. Neste momento está por debaixo dos 500 usuarios. Digo neste momento, porque estamos facendo test con moitísima intensidade e cantos máis test, máis diagnosticados. Por conseguinte, o importante é se somos capaces de tratar e de diagnosticar a estas persoas que moitas veces teñen patoloxías de base, que teñen unha edade avanzada. De feito, a edade media das persoas que fallecen está en algo máis de 80 anos, e o número, insisto, de usuarios diagnosticados xa nas residencias é o 2% do total das prazas, un pouco menos de 500 usuarios. Seguro que ao final do día haberá máis xente diagnosticada. Por conseguinte, vamos a seguir traballando e a seguir tomando decisións de tutelar as residencias, de decidir que residencias son integradas, é dicir, que residencias se dirixen directamente por as autoridades sanitarias. Vamos a seguir tratando os maiores, que é o noso obxectivo, tratalos, intentar ingresalos si fora necesario e, por suposto, darlle todos os servizos, igual que o resto de persoas con idades menos comprometidas. Sí, sobre os datos, la Voz de Galicia indica que agora mesmo Sergas dá datos dos falecidos en hospital por coronavirus e non dos que morren en residencias. Pregunta se vai cambiar o sistema para ser máis operativo e dar unha maior sensación de coordinación. O contrario, nos o que intentamos é os datos que estamos dando sexan datos unificados mediante un certificado médico. Para dar unha persona que falece con coronavirus non significa que falecera por o coronavirus. Se hai unha persona que está, por exemplo, na súa casa con cancro desde fai semanas e está recibindo a atención de paliativos do hospital de referencia, pois a esas persoas os médicos que consideren facerlle a proba de coronavirus e dá positivo, automáticamente no caso de falecemento desa persona con cancro se dá como un falecido por coronavirus. Do mesmo xeito, se nas residencias morre algunha xente diagnosticada con coronavirus e temos o certificado médico da morte desa persona previamente diagnosticada con coronavirus, se dá falecemento por coronavirus. O que sí é necesario pedir os criterios que o Ministerio de Sanidade debe de unificar, porque efectivamente hai lugares nos que nos dicen que non se computan as persoas que morren en residencias, que solamente se computan as persoas que morren na hospitalización. Nós estamos computando todas as persoas que morren en residencia cun certificado médico de que o paciente tiña o virus, se suben o número de falecidos que notificamos ao Ministerio de Sanidade. Pode haber algunha persona que o certificado de defunción non acredite si ten ou non ten o virus. Nese caso, evidentemente, non o notificamos como persona que morre como consecuencia de ese virus ou como consecuencia de ser portador do virus. Do mesmo xeito que nos hospitais en Galicia, lamentablemente, sigue habendo falecementos de persoas con cardiopatías por infarto agudo de miocardio ou
con personas que morren, pacientes oncolóxicos, e non os consideramos como coronavirus. Se hai un maior nunha residencia que non ten o diagnóstico confirmado de portador do virus, non o incluímos na estatística de coronavirus. Pero se o ten, con independencia de que tuvera patoloxía de base inicial, o estamos confirmando como paciente con coronavirus e o incluímos dentro do falecemento. Insisto, porque probablemente sexamos das poucas comunidades autónomas que mantemos esta metodoloxía tan rigurosa. Entendo, por lo que me dicen os compañeros do Servicio Galego de Saúde, que vamos a pedir ao Ministerio de Sanidade que nos diga cal é a sistemática. Se a sistemática é calquer paciente con certificación de defunción no que se acredita que ten o virus, automáticamente se considera paciente na estatística de falecementos con coronavirus. Sí, tamén sobre Residencias Galicia Confidencial di que tras o número de mortos registrados, a afectación con 32 centros contaxiados e 2 deles privados intervidos, si cree que é necesario cambiar o modelo actual de residencias en Galicia. Eu creo que despois de esta pandemia haberá moitísimas preguntas que antes non nos facíamos e que terán as respostas cumplidas. E probablemente todo o tema das residencias necesitará un replantexamento. Por lo tanto, estou convencido que non solamente en Galicia, nin siquiera en España, senón na Unión Europea, onde hai moita residencia a terceira idade, probablemente as autoridades sociais, as autoridades sanitarias, lle propondrán aos seus gobernos algunha reconsideración desde o punto de vista, en primeiro lugar, por exemplo, arquitectónico, da propia residencia. En segundo lugar, de número de personas de plantilla con coñecementos sanitarios. Seguro que ese tipo de preguntas se vai a facer, pero volvo a reiterar. Se o 70% da xente vamos a contraer o virus, en este momento as residencias, pois o lóxico é que teñamos un virus que este afectando dunha forma moi especial a xente maior, porque ten menos capacidades inmunolóxicas como consecuencia da súa propia idade e como consecuencia das enfermedades de base. Pero para contestar a pregunta de forma clara, sí, eu creo que hai que facer un repaso pactado dentro, como mínimo, de toda España para ver que especificidades arquitectónicas, de plantilla, de cautelas sanitarias é necesario implementar no conxunto das residencias da terceira idade. Hai varias sobre as UCIs. Faro de Vigo pregunta cantas camas UCI teñen disponibles neste momento das 274 que prevían ter, e había outra sobre cal é a previsión que manexan. Sobre a previsión, vamos a ser moi respetuosos cos informes que nos trasladen o Comité Clínico. Nos reunimos unha vez a semana con o Comité Clínico e vamos aproximando as previsións da curva epidemiolóxica, é dicir, do número de contagios, máis posteriormente o número de presión hospitalaria en planta de hospitalización e inmediatamente despois o número de implantación de UCI. Isto irémolo enfocando, cando teñamos unhos datos que nos parezan datos fiables, os compartiremos. Na mentras hai simplemente aproximacións as semanas en que pode haber unha maior presión asistencial. Sigo pensando que no mes de abril vai a ser un mes determinante para Galicia. Seguimos pensando que o mes de abril podamos estar na maior presión asistencial, considerando por presión asistencial número de cama hospitalaria ocupada por paciente con coronavirus e número de cama de unidade de cuidados intensivos ocupada por paciente con coronavirus. Entendemos que o mes de abril, según a información que dispoñemos agora, será o mes de maior incidencia. O número de camas UCI utilizadas neste momento, ocupadas neste momento, ás 9 da noite do día de onte eran 178. Número de camas dispoñibles polo Servicio Galego de Saúde con carácter xeral son 160. Neste momento temos máis de 250 camas que podemos convertir en UCI.
E, por lo tanto, aínda non chegamos a situación de colapso de unidade de cuidados intensivos. Enténdase, son camas de reanimación e quirófanos que os estamos convertindo en UCI en función da presión asistencial que vayamos tendo en cada momento. Neste momento temos unha presión asistencial importante en UCI en dos hospitais. No Hospital da Coruña, con 53 pacientes en UCI, e no Hospital de Ferrol, que ten prácticamente a UCI moi ocupada desde o punto de vista do seu aforo. Noutros hospitais tamén temos presión asistencial en UCI, pero se tuviéramos que ir utilizando UCIs, temos capacidade instalada neste momento ata 250 camas de UCI, o cual significa, lóxicamente, pois que o que compramos a partir do 1 de marzo foi clave. Se non compráramos respiradores material de UCI aquel 1 de marzo, hoxe estaríamos en colapso. Por dúas razóns. Primeiro, porque non teríamos os respiradores disponibles, e segundo, porque é moi difícil neste momento que sirvan respiradores eficientes e contrastados no mercado mundial, tanto pola presión dos Estados Unidos como pola presión das principales potencias europeas que están comprando nas mellores fabricantes de aparatos de UCI e que hai unha enorme tensión por unha enorme demanda de aparataxe de UCI. Por tanto, esta é a situación actual e que iremos actualizando nos próximos días. Sobre isto das UCIs, la sexta pregunta: cantas hai baleiras en hospitais públicos e privados, e se estando pechadas as privadas, por que se abren 2 hospitais de campaña? E tamén, respecto a isto, el diario.es fala de que a sanidade privada asegura que dispón en Galicia de 600 camas vacías, baleiras, e pregunta se os novos enfermos irán a esas camas antes de acabar nun hospital de campaña. Creo que intentamos contestar este asunto. Toda a planta de hospitales públicos e privados está a disposición do Servicio Galego de Saúde. Isto está protocolizado no plan de contingencias da pandemia, que aprobamos fai semanas. Non vamos a montar hospitales de campaña si previamente temos camas susceptibles de ser ocupados por pacientes COVID-19 nos hospitais privados. O dixemos de forma clara e continua. Non están cheos os hospitales privados neste momento, do mesmo xeito que non están cheos os hospitales públicos. Se o Servicio Galego de Saúde ten máis de 7.000 camas e temos unhas menos de 900 camas de COVID, pois é evidente que temos todavía camas sin ocupar. Pero necesitamos camas para actividade urxente, para cirurxía urxente e para outras especialidades de persoas que están ingresadas, do mesmo xeito que necesitamos camas nos hospitais privados para estas patoloxías. Non sei exactamente en que consiste a crítica sobre as camas privadas. Non sei se o que se pretende é criticar que non se use todas as camas da sanidade privada e simultaneamente criticar que utilizamos a sanidade privada. Non sei exactamente. Nós temos un protocolo e o vamos a seguir plantexando. Non haberá hospitales de campaña na mentras non teñamos o aforo cuberto de cama pública, de cama privada, de acordo con o noso plan de actuación. Por exemplo, neste momento hai 124 pacientes de coronavirus en hospitales privados, ingresados. E se necesitamos en un hospital concreto, nun área sanitaria concreta, seguiremos remitindo os hospitales privados. Pero, reitero, hai hospitales privados que queremos deixar para cirurxías urxentes, hai outros hospitales privados que non teñen UCI, co cual non ten ningún sentido ingresar a pacientes moi comprometidos co virus, e hai toda unha tipoloxía de hospitais públicos e privados que estamos ordenando. Ningún xerente ten ningunha decisión do Servicio Galego de Saúde de non ocupar camas privadas. Va a ocupar todas as que considere oportuno. E por último, decirlle que o número de camas UCI dos hospitales da rede de hospitales privados en Galicia son 44 camas UCI. Non pensemos que temos miles de camas de UCI nos hospitais privados sin utilizar. É evidente que hai en algunhas comunidades autónomas, e vin algún comunicado de algunha corporación da sanidade privada que denuncia que ten camas
sin utilizar e que quere facturar por esas camas con pacientes dos sistemas públicos de saúde. Bueno, esa é un plantexamento de esa asociación. Dende logo, nos consultados as persoas, as entidades que teñen hospitales privados en Galicia, non hai esa sensación, polo menos a nos non nos la refiren. Pero, reitero, sería bo poñerse de acordo en cal é a estrategia. Nós temos unha estrategia clarísima. Todas as camas públicas e privadas, todas as UCIs públicas e privadas están a disposición da Consellería de Sanidade. Iremos ocupando camas públicas e privadas de acordo cos criterios asistenciais de cada área sanitaria. E temos, insisto, neste momento 124 pacientes con virus, con coronavirus diagnosticado, ocupando camas privadas en Galicia. E non chegamos ao porcentaxe de saturación hospitalaria que preveía o pico. Recordarán vostedes que estábamos falando dun pico mínimo de 2.000 camas a un pico xa amplio de 4.000 camas. Estamos en menos de 900 camas utilizadas por este tipo de pacientes. Estamos nun momento de tensión, nun momento crecente de utilización de cama hospitalaria, pero non nun momento crítico de cama hospitalaria, xa sexa pública ou privada. Sí, en lo que respecta a la sanidad privada, Europa Press pregunta, cuando se habla de intervención de sus recursos, ¿en qué términos se producirá? ¿Si se van a sufragar solo los gastos que se deriven de la prestación del servicio o se pagará al centro privado por la ocupación de las camas? Non entendo moi ben a diferencia entre unha cosa e outra. Entendo que hai unha tarifa para determinadas patoloxías, depende do concerto, hai concertos por patoloxía, hai concertos por estancia, hai concertos que se pagan por o número de pernoctas, de estancias diarias dun paciente, hai outros concertos que o que se paga é por actividade, normalmente cando hai actividade cirúrxica, por unha prótesis de cadera ou por unha lente intraocular ou por outro tipo de intervención, dependerá da actividade que necesitamos e dependerá do concerto que temos. Evidentemente que a sanidade privada se vai a pagar. Por eso hai algúns hospitales, na miña opinión, fora de Galicia, que están reclamando pois que se utilicen máis os hospitales privados. Pero, insisto, claro que vamos a pagar. Se utilizamos un servizo, pois, salvo que o titular da sanidade privada, nese caso, pois condone unha parte das súas tarifas, claro que vamos a ter que pagalas, sin ninguna dúbida. Sí, Geciencia indica que o Instituto de Salud Carlos III leva unha semana alertando nos seus informes de vigilancia da mortalidade dun retraso nos datos que pasan aos registros civis de Galicia e La Rioja. A que se pode ser debido isto? Pois a verdade é que non sei. O registro civil, salvo que estea trabucado, depende do Poder Xudicial. Non sabemos, pero nos podemos interesar, por suposto. Se hai algún retraso de registrar ou de inscribir os falecementos que se están producendo en Galicia, nos podemos interesar nos registros civis que están a disposición dos galegos nas cidades de Galicia. Informativos Telecinco pregunta si cree que el gobierno va a poder convalidar los decretos económicos y si considera que está trabajando con lealtad con las comunidades autónomas y compartiendo información de esas medidas antes de aprobarlas. Yo creo que hay un alto grado de lealtad en este momento de los partidos políticos con el gobierno. Creo que el partido mayoritario de la oposición está mandando un mensaje de una enorme lealtad. Ha convalidado el decreto de alarma llevado por el presidente del gobierno, a pesar de que en ese decreto de alarma se decidía un criterio para la actividad económica que fue cambiado radicalmente posteriormente en una noche de un domingo a las 23:30 horas sin haber informado previamente al grupo mayoritario de la Cámara como mínimo, aunque parece ser que no informó a ningún grupo de la Cámara, eso no lo tengo confirmado. Sobre a las comunidades autónomas, pues lamentablemente empezamos a ver en la última conferencia de presidentes que los presidentes íbamos a la conferencia de presidentes más como personas a las que se nos iba a informar
que como responsables con los que se iba a deliberar. Bueno, hemos visto esta semana una decisión en este mismo sentido, y es que el pasado domingo nos reunimos para ver la situación actual, sanitaria y económica, y 48 horas después se retira del presupuesto de las comunidades autónomas unas cuantías enormes de dinero para financiar las decisiones que el Gobierno central había adoptado de forma unilateral, financiadas con fondos de las comunidades autónomas. Eso, desde luego, es una decisión que no podemos compartir y es una distorsión en la lealtad que vamos a querer seguir manteniendo con el Gobierno central. Pero que no hay una información previa antes de las decisiones, que no hay a veces ni siquiera capacidad de deliberar ni de aportar nuestra propia visión de los temas, y que tampoco se nos informa del dinero que se nos detrae de nuestro presupuesto por parte del Gobierno. Eso, lamentablemente, es un hecho constatado y constatable. Si en las próximas semanas podemos mejorarlo, sería muy importante para mantener la lealtad y la altura de miras que se necesita en esta situación tan excepcional. En todo caso, nuestro posicionamiento es mantener la lealtad con el Gobierno, acatar todas las decisiones que el Gobierno de la Nación adopte, y también, eso sí, decirle al Gobierno lo que pensamos. Porque entiendo que los presidentes autonómicos, cuando nos reunimos con el presidente del Gobierno, es para decir lo que pensamos. Y si no decimos lo que pensamos, esas reuniones serían absolutamente prescindibles. Hay varias sobre material. Una de ellas es si ya se ha recibido el material que estaba pendiente por parte del Gobierno central. Otra es cómo está actualmente el material que se había encargado desde Galicia, los 8 millones de mascarillas, y cuál es la estimación para que llegue el resto. Y una última sobre las compras de material, si se están atendiendo a los requerimientos de la Ley de Contratos del Estado o, por el contrario, ese marco normativo se está esquivando ante la gravedad de la situación. Sobre el material, nosotros estamos obteniendo el material que veníamos comprando. Hay veces que tenemos un problema de slot, es decir, de material que ya está dispuesto en el aeropuerto, pero que no podemos embarcar como consecuencia de que en los aviones que gratuitamente le traen el material a la Xunta, pues tienen compromisos con el Gobierno central. Me refiero de una forma muy clara a la multinacional gallega Inditex, que está pues cumpliendo con el Gobierno central e intentando traer también material que compra la comunidad autónoma gallega. Tenemos efectivamente dos problemas conocidos. Tenemos dificultades para comprar test diagnósticos y tenemos enormes dificultades para comprar todos los respiradores que hemos prepagado. Esos son los dos grandes problemas que tenemos en este momento detectados. Con los respiradores seguimos teniendo muchos problemas. Para tener respiradores de calidad, para tener respiradores contrastados y para que atiendan los pedidos que previamente el Servicio de Salud gallego había planteado. También en el caso de los test, y es que pues necesitamos una compra masiva de test que sean, lógicamente, test útiles, que tengan un grado de eficiencia y de eficacia, y ahí seguimos teniendo esos dos cuellos de botella concretados. Por lo tanto, nuestros stocks de mascarillas, de material fungible, están razonablemente surtidos. Nos gustaría tener más batas, eso es cierto, y el problema en este momento, batas aparte, son los material de UCI que necesitaríamos seguir consolidando para las eventualidades que se puedan producir en los próximos días. En cuanto al material del Gobierno, le podemos facilitar todo el material que hemos venido recibiendo al Gobierno. Lo tenemos perfectamente certificado, porque en la única plataforma logística de la que se surten todos los hospitales gallegos hay un registro de entrada de todo el material que recibimos del Gobierno central día a día. Y hay una diferencia entre lo que el Gobierno central dice que remite y lo que remite realmente certificado con la persona que recepciona la mercancía. En todo caso, tengo que decir que lo que se refiere a material fungible, mascarillas o guantes, hemos recibido en los últimos días más material, mascarillas y guantes del Gobierno central de lo que veníamos recibiendo en los días anteriores. La ley de contratos.
Sobre la ley de contratos, yo acabo de hacer referencia a la ley de contratos. Siempre aquellas compras que que activamos en el mes de marzo, antes de la pandemia, estaban siempre de acuerdo con las leyes de contratos. Aquella actividad, aquella compra de material después de la pandemia, si es necesario, lo tenemos a convalidar al Consejo de la Xunta. Si hacemos publicidad y concurrencia, imagínese usted cómo estaríamos todavía anunciando con publicidad y concurrencia la compra de material, cuando ese material no es que tiene que estar hoy, es que tenía que estar ayer. Por consiguiente, cuando no podemos seguir el cauce de contratos del Estado, automáticamente lo tenemos a convalidar. Es una de las cuestiones a las que faculta el estado de alarma. Sí, sobre material también ABC pregunta cuántos respiradores anunciados por Inditex son para Galicia. No le puedo confirmar esa información, primero porque es una información que le corresponde a Inditex anunciarla, segundo porque hasta que no lleguen los respiradores nunca damos por recepcionado un material, y tercero, cuando lleguen los respiradores que Inditex probablemente transfiera al Servicio Galego de Salud, con la autorización de Inditex lo haremos público. Nos Diario pregunta polo número de sanitarios contaxiados e si, ante a alerta que fan algúns concellos de que están chegando persoas de fora, se plantexa blindar Galicia. Blindar Galicia debería estar blindada desde o 15 de marzo, que é o estado de alarma. Por conseguinte, entendo que se hai algunha fisura nesa blindaxe, pois hai distintas posibilidades. Primeiro, activar con maior intensidade as forzas e corpos de seguridade, que me consta que traballan con moita intensidade. É certo que os kilómetros de estradas municipais, provinciais, autonómicas e estatais que temos en Galicia e o feito de 34.000 núcleos de población, ás veces fai moi difícil o control exhaustivo de cada un desos 34.000 puntos de población galega, pero tamén é certo que se hai algún ciudadano que considera que hai algúns movimentos contrarios ao estado de alarma, tamén os pode denunciar para intentar, a través da Guardia Civil e da Policía, pois tomar declaración a esas persoas que poden estar incumplindo o estado de alarma. Había outra cuestión. Sanitarios contagiados. O número de sanitarios contagiados, por lo menos a data de onte, eran uns 558 exactamente. Eso dá unha porcentaxe do 10%, o número de contagiados en España é aproximadamente o 14,5%, aproximadamente. Estamos como 4 puntos e medio por debaixo da media do Sistema Nacional de Saúde, o cual non é ningún consuelo, porque evidentemente o número de contagiados de personal sanitario é unha cousa que nos preocupa moitísimo, de xente que está diagnosticando e que está tratando, que está poñendo en risco a súa propia saúde, e ademais, lóxicamente, porque perdemos pois máis de 500 profesionais que lóxicamente teñen que estar aillados. Eso ten moito que ver ás veces con equipos de protección, e ten tamén moito que ver co risco evidente de un virus que se propaga de unha forma moi rápida, dunha forma pois moi dramática. Por conseguinte, lamento esa situación, e o feito de que esteamos menos mal que o resto non significa que non estamos preocupados por ese asunto. Y última, Cadena COPE se refiere a que parece que la concesionaria de la autopista estaría pidiendo compensaciones por la bajada de tráfico, si cree que se debería hacer frente a esa petición en las actuales circunstancias. Mire, nosotros le hemos planteado al Gobierno Central que no nos parece proporcional ni razonable que se esté compensando por una bajada de tráfico a las concesionarias. Eso lo hemos dicho al Ministerio de forma clara, lo ha trasladado la Consellera de Infraestructuras. Si todo el mundo está teniendo dificultades, si hay muchísimos ciudadanos, fíjese lo que ha ocurrido en el mes de marzo con el empleo, si aquellos trabajadores que tienen más posibilidades porque están en un ERTE y no se les puede despedir hasta 6 meses después de finalizar el ERTE en ningún caso, y además cobran al menos el 70% de la base reguladora, es decir, si la mayoría de las familias están teniendo problemas, a mí me parece muy sorprendente que las concesionarias no tengan problemas. Por lo tanto, nuestra posición, desde luego, es
un desacuerdo con la decisión de indemnizar a las concesionarias por la bajada de los tráficos. No me parece proporcional. Lo hemos dicho al Ministerio y lo seguimos planteando. No nos parece justificado en un momento de bajada de ingresos a el 99% de las empresas españolas y a la inmensa mayoría de los trabajadores que haya un sector que tenga garantizados sus ingresos. No me parece razonable, lo hemos dicho al Ministerio y desde luego en Galicia lo veremos desde el punto de vista jurídico, si es posible no atender a esa reclamación. Muy bien, muchísimas gracias.